Buen día, mi nombre es Giseli Bonaceres Franco, soy epidemióloga del Hospital ICE Cali Mexicali. El día de hoy vamos a ver el tema de infecciones asociadas a la atención de la salud, mejor conocida como IAS. Comenzamos. Como introducción, las infecciones asociadas a la atención en la salud, IAS, son un problema relevante de salud pública de gran trascendencia económica y social y constituyen un desafío para las instituciones y el personal de salud responsable de su atención. La OMS define a las IAS como infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. También pueden suceder en cualquier entorno de atención sanitaria. El impacto de las infecciones asociadas a la atención de la salud radica en que son el evento adverso más frecuente en la atención sanitaria. Eso se presenta en un 38%. También provocan una prolongación de estancia hospitalaria hasta 9 días más de estancia por infección y una discapacidad a largo plazo en los pacientes. También pueden provocar un aumento en la resistencia antimicrobiana, un aumento de la mortalidad y un costo adicional para los sistemas de salud, los pacientes y sus familias. Según el diario oficial de la Federación, el día paciente hospitalización es de 10,761 pesos y un día paciente en la terapia intensiva de 54,053 pesos como tarifa base en un hospital del sector público y es aún más alto en un sector privado. El panorama global de las IAS, como vemos en esta gráfica de la OMS, vemos que la frecuencia de ellas se distribuye por región. Vemos que en la región de las Américas tenemos un 3.2 distribuido en 31 pacientes por hospital, mientras que en la Unión Europea tenemos que es de un 6.5, que es un poco más alto, con 8.9 millones de IAS porque es una zona más grande, mientras que en la zona de Europa Mediterránea del Este es de 11.2 y en la zona del sureste de Asia es de 9%. Si lo comparamos con la siguiente gráfica, en donde se hace una correlación de quién lleva un programa de prevención de control de infecciones, vemos que las regiones que tienen un apego a un programa de control de infecciones tienen menos infecciones asociadas a la atención en salud que las otras regiones. En el panorama en México, las principales IAS que fueron notificadas de acuerdo a la plataforma de la ROVE, de acuerdo a la gráfica del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, fue la neumonía asociada a ventilación mecánica, seguido de la infección de vías urinarias asociada a catéter urinario, después con la infección de torrente sanguíneo y en cuarto lugar la bacteriemia primaria, seguido en quinto lugar por la infección institucional profunda o bien conocida como la ISQ. Ahora, en la siguiente gráfica podemos ver la distribución de los casos de las IAS notificadas en el año del 2022. Vemos que tenemos picos de prevalencia más altos en los meses de marzo y septiembre, los cuales corresponden con el cambio de personal de entrada en los hospitales que registran estas infecciones nosocomiales. También tenemos esta gráfica de pastel que nos orienta en los servicios notificantes que presentan las IAS. Siento que el mayor servicio que presenta IAS es el de medicina interna, porque es el que recibe los pacientes con mayores estancias y comorbilidades médicas, así como el de cirugía general por los procedimientos que estos conllevan, seguido por los de terapias intensivas de adultos y después las neonatales y el servicio de pediatría. En la siguiente gráfica podemos ver los principales microorganismos aislados causantes de las IAS que fueron notificados en la plataforma de la ROVE en el año 2022. En primer lugar encontramos el Escherichia coli, en segundo la Pseudomonas aeruginosa, en tercero Klebsiella pneumoniae, en cuarto lugar Acinetobacter baumannii, en el quinto lugar a Staphylococcus aureus, en el sexto lugar a Candida albicans, séptimo lugar a Enterococcus fecalis y en el sexto lugar a Enterobacter glaucae. Estas bacterias conforman el grupo escape, son bacterias que están bajo vigilancia epidemiológica por ser parte de bacterias altamente susceptibles a formar resistencia antimicrobiana por exposición a antibióticos de amplio espectro, por lo tanto son de importancia y relevancia epidemiológica e infecciosa.
Dentro del ámbito hospitalario, la vigilancia epidemiológica de las IAS se lleva a cabo por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, que es la instancia técnico-administrativa autorizada para efectuar las actividades de las enfermedades sujetas a notificación de las IAS. Se encarga de concentrar, integrar, validar, analizar y difundir información epidemiológica generando acciones dirigidas a prevención y control de las IAS en los servicios del hospital a través del CODECIN, que es el Comité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales. Este comité se encarga de hacer acciones de mejoras en base a las tasas que evalúa mensualmente para realizar planes de mejora en el hospital. Este es un sistema de vigilancia que se encarga de realizar planes de mejora continua para disminuir las tasas de eventos adversos. La unidad de vigilancia epidemiológica, que también se le conoce como V, está conformado principalmente por el personal médico con la especialidad de epidemiología o bien otro personal médico con especialidad en infectología, un personal en enfermería con especialidad en salud pública o alguien que esté capacitado en vigilancia epidemiológica. El personal de enfermería que esté en esta área debe ser exclusivo para las actividades de vigilancia epidemiológica. El área de la V debe tener un espacio físico de trabajo para el epidemiólogo y su equipo de enfermería, y también el hospital que tenga una V debe tener un laboratorio de microbiología y un personal capacitado para realizar los cultivos. La vigilancia epidemiológica de las IAS en México está a cargo de la Red Epidemiológica Hospitalaria o ROBE desde 1997. Esta ROBE está basada en la norma 045 de la Secretaría de Salud del 2005, que está hecha para la vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Es un sistema central integrado por unidades médicas seleccionadas y es un componente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica o SINAVE. Varias unidades conforman ese sistema y los objetivos de la ROBE es unificar los criterios para la recopilación dinámica, sistemática y continua de la información en materia de vigilancia epidemiológica de las IAS, guiar las actividades de la vigilancia epidemiológica en las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria y monitorear el comportamiento de las IAS y sus principales agentes causales a través de un sistema nacional integrado. Anualmente emiten un boletín informativo con las IAS que se han reportado nacionalmente para tener un perfil epidemiológico nacional y estatal de las unidades que conforman este sistema. Las 4 principales IAS que se estudian y se lleva vigilancia en el ámbito hospitalario son la neumonía asociada a ventilación mecánica, la infección de vías urinarias asociada a catéter urinario, la infección de torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central y la infección de sitio quirúrgico. Todas ellas tienen que tener el criterio de tener más de 72 horas de estancia intrahospitalaria. También tenemos otros tipos de infecciones asociadas a la atención en la salud. Tenemos neumonías definidas clínicamente, empiemas, ITS por laboratorio, secundarias a procedimientos, infecciones de sitio por inserción del catéter, tipos de herida quirúrgica por otro tipo de sitio quirúrgico, infecciones en piel, fascitis, enterocolitis necrotizantes, peritonitis e infecciones por COVID, entre otras. Todo depende del órgano y sistema que ha sido afectado durante la atención en salud y que haya podido sido determinar por criterios clínicos epidemiológicos como una IAS. Hay factores de riesgos para cada tipo de IAS que se estudia. Para la neumonía asociada a ventilación mecánica encontramos factores relacionados con las prácticas de la atención, como la administración de antibióticos de amplio espectro, uso de antiácidos, exposición a los equipos contaminados, una inadecuada higiene de manos, una duración de ventilación mecánica prolongada, reintubaciones y las exposiciones de nuestro paciente. También tenemos factores relacionados con los dispositivos, el motivo de intubación, la forma en que intubamos, la ventilación mecánica continua, las sondas que utilizamos, la limpieza de las ventilaciones, la traqueostomía, las broncoescopías, etc. Así como también tenemos factores del huésped, la edad de nuestro paciente, si es menos de 75 años, antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas, la sedación, si está en estado de coma o la estancia prolongada en un servicio como la UCI. La infección del torrente sanguíneo o del catéter también tiene otros factores de riesgo, las que se asocian como prácticas de la atención. Tenemos las técnicas de la colocación del catéter, si se usó una técnica estéril y de barrera,
la higiene de manos, la manipulación de este catéter, exposición a un dispositivo contaminado, a fluidos o la falta de los cuidados relacionados con el dispositivo, el tipo y material del catéter, el número de lúmenes y el sitio en el que este fue instalado, así como factores intrínsecos del paciente como la edad, la piel, las enfermedades de base, su inmunosupresión y su estancia hospitalaria. Los factores de riesgo para las infecciones de vías urinarias asociadas al catéter urinario relacionadas con las prácticas de atención tenemos la contaminación del material de instrumentación o drenaje, la higiene de manos, el tiempo que está el catéter instalado, el manejo del sistema de recolección. Con el dispositivo tenemos el tipo y material del catéter urinario y factores del huésped como el sexo femenino, el antecedentes de diabetes mellitus o la edad avanzada. Y por último, en las infecciones del sitio quirúrgico encontramos en factores relacionados con las prácticas de atención, la inadecuada higiene de manos, el agua de mala calidad, la insuficiente cloración, la contaminación del material empleado en el acto quirúrgico, el afeitado preoperatorio y la profilaxis antibiótica inadecuada. En cuanto a los factores relacionados con el dispositivo, podemos encontrar los antisépticos inadecuados, a granel o de mala calidad, y en el huésped encontramos antecedentes de comorbilidades, la edad, la malnutrición y la inmunosupresión. La neumonía asociada a ventilación mecánica se presenta en pacientes con asistencia mecánica a la ventilación o su antecedente, una intubación endotraqueal, en por lo menos 48 horas previas a presentar sintomatología. Para confirmar este tipo de guías es necesario contar con criterios clínicos que puede ser uno o más de los siguientes: presentar fiebre, distemia o hipotermia, una leucopenia o leucocitosis, el inicio de un nuevo antibiótico o su continuación por más de 4 días. En adultos mayores se considera la alteración del estado de alerta sin otra causa aparente, el incremento del FiO2 más del 20% por 2 días o el incremento del PIB más de 3 centímetros de agua por 2 días. Y por lo menos más de los siguientes: expectoración de reciente inicio o cambios en las características del esputo, incremento o inicio de la tos, disnea y taquipnea, estertores, consolidaciones o alteración o empeoramiento de la PaO2 mayor de 240. También debemos tener unos criterios radiológicos con una o más radiografías que presenten cambios con un nuevo infiltrado o progresión y persistencia del mismo, con una consolidación, una cavitación o un neumatocele en pacientes menores de 1 año, así como un cultivo positivo, ya sea que se evidencie por medio de un cultivo en secreción bronquial o bien una secreción respiratoria purulenta evidente. De acuerdo con el último informe de las unidades Robert, los patógenos más comunes en la neumonía asociada a ventilación mecánica fueron los bacilos gram negativos, que se reportaron en el 60% de los casos y donde destacaron por su frecuencia la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae, 3 de las bacterias del grupo escape. La intubación endotraqueal suele ser con frecuencia un procedimiento de emergencia y es por esta razón que el paquete de prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica está enfocado en particular a la etapa de mantenimiento más que en la inserción de la cánula endotraqueal. La infección de sitio quirúrgico o ISQ se clasifica en 3 tipos. Tenemos la ISQ superficial, que ocurre en el sitio de inserción dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. Involucra la piel y el tejido subcutáneo y debe de tener uno o más de los siguientes síntomas: dolor, induración local, incremento de la temperatura local, un drenaje purulento o bien que el cirujano juzgue que la herida quirúrgica está clínicamente infectada. Se administre antibiótico o presente un cultivo positivo. Puede que el cirujano nos diga que clínicamente esté infectada y eso es suficiente para que nosotros podamos considerarlo como una infección del sitio quirúrgico. Una ISQ profunda ocurre en el sitio de la incisión dentro de los 30 a 90 días posteriores a una cirugía o en pacientes que tengan un implante hasta 1 año después. Abarca la fascia y el músculo y debe tener uno o más de los siguientes síntomas: una secreción purulenta por el drenaje, debe ser deliberadamente abierta por el cirujano para drenarla, fiebre, dolor local, un absceso o cualquier evidencia de infección y debe ser juzgada como el cirujano como clínicamente infectada y administración de antibiótico. Por último tenemos la ISQ de órganos y espacios. Ocurre en el sitio de la incisión dentro de los 30 a 90 días posteriores de la cirugía y hasta 1 año en aquellas que lleven un implante, y debe de especificarse en qué órgano o cavidad, ya sea por ejemplo hígado o espacio subfrénico, está la infección y debe tener uno o más de los siguientes:
una secreción purulenta del drenaje, fiebre, dolor local, absceso o cualquier evidencia de infección, que el cirujano la ajuste clínicamente infectada y que se administre antibiótico por más de 2 horas o bien un cultivo positivo. La infección de vías urinarias asociada a sonda vesical es una infección que tiene antecedente de instalación de catéter urinario o instrumentación de la vía urinaria dentro de las 48 previas al inicio de los síntomas y cuenta con al menos de uno de los siguientes síntomas que vienen siendo los mismos que de una IBU regular, que son fiebre o distermia, escalofríos, dolor suprapúbico, dolor costavertebral, urgencia urinaria, colaquituria, disuria, tenesmo vesical o alteración del estado mental sin otra causa aparente, y con al menos alguno de los siguientes hallazgos: una tira reactiva para estereasia leucocitaria o netritos o bien piguria. La infección del torrente sanguíneo relacionada al catéter central o IETS se presenta en un paciente con antecedente de instalación de catéter venoso central dentro de las 48 horas previas al inicio de los síntomas. Esos pacientes, para tener una IETS, tienen que tener un hemocultivo positivo sin otro foco infeccioso identificado, ya sea un foco urinario, pulmonar, piel y tejidos blandos. De ser que tengan 2 cultivos positivos, se relaciona como positivo el primer cultivo del foco identificado, ya que hay una diseminación sanguínea del primer cultivo y deben cumplir con el criterio de 2 o más de los siguientes: tener fiebre, distermia o hipotermia, calosfríos, hipotensión, taquicardia, taquipnea, la PCO2 menor de 32 milímetros de mercurio, leucocitosis, leucopenia y recuentos de neutrófilos inmaduros mayor al 10%, así como un aislamiento positivo en un hemocultivo y una respuesta positiva al antibiótico. Las medidas de prevención para las IAS son muy sencillas. Principalmente tenemos la higiene de manos, que es la medida más básica y costo efectiva que podemos tener en el medio hospitalario. Tenemos los 5 momentos para la higiene de manos. El primero, antes de tocar al paciente, antes de realizar la tarea séptica, 3, después de estar en riesgo de exposición de líquidos corporales, 4, después de tocar al paciente, y 5, después del contacto con el entorno del paciente. También tenemos las precauciones estándar y por mecanismo de transmisión y los paquetes de acción preventiva. Las precauciones estándar y por mecanismo de transmisión están basados en la cadena de transmisión y se establecen intervenciones de prevención orientadas a la interrupción de esta cadena en uno o más elementos. Las principales intervenciones de prevención son las precauciones estándar, que es el tarjetón rojo que todos conocemos y que está sobre la cabecera de nuestros pacientes en el ámbito hospitalario. Y tenemos 3 tarjetones extras, que son los amarillos, los verdes y los azules, que están basadas en el mecanismo de transmisión de los microorganismos identificados en los cultivos. El amarillo para aquellos que se transmiten por medio del contacto, el verde para aquellos que se transmiten por medio de las gotas y el azul aquellos que se transmiten por vía aérea. Dentro de los objetivos específicos de los Care Bundles es evaluar el cumplimiento de los paquetes de acciones a través de la aplicación de las cédulas únicas de gestión de los paquetes, así como evaluar el porcentaje de cumplimiento global de cada uno de esos paquetes en nuestro hospital y comparar el comportamiento de los indicadores, ya sea nuestras tasas de cada ITS, cada IBU, cada neumonía y SQ, para emitir recomendaciones a través del CODECIN y disminuir nuestras IAS y así mejorar la seguridad y atención de nuestros pacientes en el hospital. Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.